Eh, como vamos a organizar, digamos, la charla sería, bueno, voy a hacer una breve presentación de la invitada, si les parece, y posteriormente vamos a abrir una ronda, después de la charla de Andrea, abrimos una ronda de preguntas, a no ser que Andrea nos le permita, digamos, a los asistentes en cualquier momento que le den a la manita y digamos que la cuestión se convierta un poquito más en una conversación, ¿sí? Por si existen dudas o si alguien quiere en algún momento profundizar, como quieras tú, Andrea, si te parece, pues puedes dar pie para esas dos opciones, o las preguntas al final, o si quieres dar la opción de que en cualquier momento pues tú lo determinas, si te parece, Andrea, ¿ok? Como Entonces, ustedes quieran. listo, entonces, bueno, lo primero, bienvenidas a todos, a todas. Es un placer. Desde el año pasado ya se hizo esta propuesta de internacionalización del aula, o sea, de la posibilidad de que colegas de distintos países o del mismo país, evidentemente, podamos hacer intercambios académicos. Siempre han existido invitados que uno traía sus cursos, ¿no? Gente cercana, gente de los medios, pero hoy en día con el hecho tecnológico que implosionó con la pandemia del año pasado y de este año, pues la posibilidad de que tecnológicamente ya estos invitados no solo sean locales o nacionales cuando nos visitan, sino también que se convierta en un hábito tener invitados de otros lugares, ¿no? Y sobre todo internacionales. ¿Qué permite eso? Que el estudiante tenga un panorama más amplio sobre, en este campo, el campo profesional, ¿no? Del ámbito de la comunicación y el hecho investigativo, ¿ok? Que no nos miremos siempre, como dicen en Colombia, el ombligo, ¿no? Y que estos intercambios no solo se den en el ámbito de la docencia también. Estamos haciendo el esfuerzo desde las redes académicas, en las que estamos los profesores, los investigadores, por hacer otros esfuerzos, por ejemplo, de escribir conjuntamente artículos, de pasar proyectos, como hace Andrea, a nivel nacional, a nivel internacional, a partir de esas redes, ¿ok? Entonces, bienvenidos, como les digo, a esta hermandad académica, a este espacio de solidaridad. Andrea muy solidariamente, muy gentilmente, como digo yo, bueno, bonito, barato, sí, nos va a permitir compartir su conocimiento, sus experiencias, ¿sí? Lo mismo haremos posteriormente los colegas. Como les digo, estos son espacios de construcción colectiva de conocimiento, de academia y de hermandad, ¿no? Porque lo que se trata también es de construir redes afectivas, de afectos, ¿sí? Que nos afecte lo que pasa en La Pampa con el agua, que nos afecte lo que pasa en Santander, en el norte de Colombia, con el agua, ¿sí? Y esa afectación nos permite también ir teniendo una mirada más amplia y más diversa de los temas, ¿no? Bueno, tenemos como invitada a Andrea María Datri. Como les digo, es un orgullo para mí tener a Andrea, como tuvimos el semestre pasado a Óscar Basulto, Ignacio Rifos y a otros colegas, en este caso de la Red Iberoamericana de Imagineros y Representaciones. Andrea es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Río Cuarto, Argentina, a partir de la tesis titulada La derrota de Atuel, Imaginarios sociales en el conflicto por el agua en La Pampa, Argentina. Donde se imbrican estrechamente su perspectiva fenomenológica y hermenéutica con la búsqueda de esos imaginarios sociales y a su vez con la ecología. Andrea es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina. Es diplomada en Gestión de las Instituciones Educativas con mención en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina. Ejerce como investigadora categoría 5 de la disciplina Historia y Geografía aprobada por la Institución Educativa de Gestión Estatal del Ministerio de Educación. Es algo parecido a nuestros Colciencias aquí en Colombia, ¿no? Es profesora regular de las cátedras de Teoría de la Comunicación Social, Comunicación Institucional, Práctica Profesional y Taller de Elaboración del Trabajo Final en la carrera de Licenciatura en Comunicación Social del Departamento de Comunicación
de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Sus temas de investigación están referidos a imaginarios sociales del agua en poblaciones del oeste de la provincia de La Pampa, todo lo que tiene que ver con conflictos ambientales entre las provincias de La Pampa y Mendoza en Argentina. Han escuchado los vinos de Mendoza. Está muy enfocada o ha trabajado desde los estudios culturales, como nos mostrará en su charla. Trabaja estrategias sociales en espacios del borde del centro de Argentina, prácticas institucionales e instituciones sociales. Ejerció el periodismo entre 1986 y el 2020 como redactora y editora en suplementos de salud, de educación, de ambiente, ruralidad y cultura del diario La Arena. Es autora del programa de comunicación del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa 2050. Actualmente participa en proyectos como investigadora de proyectos de carácter nacional, relaciones con identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y pospandemia. Es investigador también de tramas sociales, actualmente estrategia y políticas públicas en los márgenes pampeanos, investigadora también en torno a temas de la prensa como dispositivo de la configuración urbana. Pertenece al grupo de estudio de teoría y metodología y conflictos ambientales, extractivos e imaginarios. Tiene multitud de publicaciones relacionadas con estos temas, ¿sí? Que tienen que ver con imaginarios sociales y el conflicto por el agua en La Pampa, en Argentina, con aspectos como la literaturalización de las ciencias sociales o las teorías, ¿sí? Que tiene que ver con los estudios culturales, ¿no? Entonces, muy centrada en estos temas de imaginarios sociales, sus publicaciones de movimientos sociales, del papel de la prensa y en la construcción de opinión pública y de estos imaginarios. Adicionalmente, hoy Andrea nos va a mostrar, nos va a presentar la charla titulada Comunicadora, investigando desde los imaginarios, ¿sí? La charla brevemente nos va a mostrar un panorama de la investigación que ha realizado ella desde la cátedra de trabajo de elaboración de trabajo final de la licenciatura de Comunicación Social, ¿sí? Eso nos da un panorama de ciertas tendencias que puede haber en el campo de la comunicación en Argentina y va a centrarlo sobre todo en su trayectoria personal, ¿sí? Como periodista, comunicadora e investigadora, ¿sí? En áreas de comunicación, educación, estudios culturales, imaginarios sociales. Por lo tanto, y sin más preámbulo, que ya me he alargado mucho, le damos paso a Andrea para que nos presente su charla. Andrea, ¿quieres que te comparta yo pantalla? ¿Quieres compartir tú? Bueno, buenos días. No, Roberto, no, trato de manejarlo desde acá y si llego a tener algún problema. Ok, perfecto. Entonces, cuando quieras, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Muy gentil. Roberto. No, muy gentil de tu parte esta presentación y esta invitación también. Así que, bueno, es un gusto para mí estar presente en el marco de tu universidad y de tu cátedra. En principio, no tengo más que palabras de agradecimiento por ver también concretado esto que empezó con una charla informal en contexto de pandemia, si recordás, el año pasado, cuando nos dimos cuenta que compartíamos una cátedra común, que es esta de trabajo sobre una tesis, la investigación para pensar un proyecto de investigación. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y en principio, bueno, también agradecer a tus estudiantes y a los colegas presentes de la Universidad de Bucamaranga. Y bueno, antes de empezar a hablar y contar un poco cuál fue la idea que pensé en el marco de una conversación, ¿no? Porque la idea no es hacer una exposición de tipo académica en el sentido estricto, sino poder problematizar en torno a lo que es la comunicación para nosotros, que es nuestro tema de formación y el tema que nos convoca. En principio, bueno, decirte que estamos acá con mi compañero de cátedra, el licenciado Daniel Salerno. Daniel es docente del taller de elaboración de trabajo final de la Universidad de La Pampa. También es docente de la Universidad de Buenos Aires, donde se encuentra en este momento y reside. Y bueno, y también están presentes estudiantes de la
de la materia, de la materia del taller de elaboración de trabajo final, y estudiantes que pertenecen al último año de la carrera, que en nuestro caso se llama Licenciatura en Comunicación Social, de una universidad nacional como es la nuestra. Me preguntabas recién, Roberto, bueno, ¿cómo hacer? Si ustedes quieren, yo voy exponiendo lo que más o menos elaboré, porque tengo un texto primero y después una presentación. Trataría de no extenderme, sino hacerlo primero expositivo y después dar lugar a las preguntas, pero si ustedes quieren me interrumpen cuando sea, no hay ningún problema. Así que bueno, voy a ir primero leyendo y comentando un texto que tengo pensado en función de primero problematizar esta cuestión que tiene que ver con la investigación propiamente y con la comunicación. Bueno, nosotros en este momento, como les decía, la mayoría de los estudiantes y en mi caso, estamos en la ciudad de Santa Rosa, que es la capital de la provincia de La Pampa. La Pampa es una provincia del centro de Argentina y en esta ciudad tiene sede central la Universidad Nacional de La Pampa, una universidad pública, laica, gratuita, que defendemos a capa y espada. Y bueno, y nos encontramos todavía en contexto de pandemia cursando de manera virtual, con lo cual algunos de los estudiantes no están en Santa Rosa, sino que están en otras localidades, en otros pueblos. Bueno, ¿por qué este título, no? Cuando hablábamos de hacer dar inicio, digamos, a este intercambio en el marco de la RIR. La verdad que eso también me pone muy contenta, que podamos hacer intercambios que involucren sobre todo a los estudiantes, y no sé si te acordás, Roberto, que dijimos también ponerlos en contacto a ellos, o sea, que sean ellos y ellas los que puedan después establecer contacto, conversar sobre los problemas distintos que hay, pero que en muchos casos son parecidos, y bueno, y poder generar ahí un vínculo también a propósito de las virtudes que nos da la virtualidad. Con respecto al título, Comunicadora investigando desde los imaginarios sociales, bueno, es un título, los periodistas, las periodistas, trabajamos mucho y a veces nos torturamos pensando, bueno, qué título ponerle a las notas, en función de muchos criterios, y yo pensé en porque lo quería hacer breve, quería que apuntara sobre todo a la investigación, pero bueno, la comunicación en principio, pensando que es el tema que nos convoca, y es el pensamiento desde, en y con la comunicación como nuestro baluarte, aunque suena así grandilocuente, y es una palabra en femenino, porque soy mujer, porque soy una mujer comunicadora, docente, investigadora, soy madre también, y bueno, y en ese sentido creo que las mujeres comunicadoras buscamos nuestro lugar, nuestro espacio, como desde tantos otros espacios, y lo decimos y lo reivindicamos. Creo que es necesario decirlo, y por eso lo escribí así en femenino, ¿no? Ustedes saben, en Argentina tenemos acontecimientos recientes que nos interpelan muy fuerte en ese sentido, como la lucha por el ni una menos, ante tantos crímenes feminicidas que se siguen sucediendo, por otra parte. También la lucha por lo que ya es un logro, como la legalización del aborto, y recientemente la ley de cupo laboral trans. Pero bueno, hay un montón de otras luchas que siguen pendientes por el acceso a los derechos de diverso tipo que siguen siendo vulnerados. En ese sentido, y yo creo que eso es una realidad común a todos los pueblos latinoamericanos, las mujeres seguimos sufriendo situaciones de desigualdad, violencia, despojos, avasallamientos, y en numerosas situaciones de la vida familiar, cotidiana, laboral y social. De hecho, las universidades no están exentas de eso, y han habido muchos avances, pero se sigue luchando para que esos derechos se sigan manifestando y cumpliendo, ¿no? Y bueno, y también la pandemia puso al descubierto que la mayor parte de trabajo de cuidados de personas mayores y de niñas, y la responsabilidad de la educación de esos niños, sigue recayendo mayormente en las mujeres. Así que bueno, esa era la explicación de por qué pensar en comunicadora y no comunicadores. Bueno, y por supuesto el tema que nos convoca y que yo creo que el grueso
de ustedes digamos, lo que está presente en este momento, que es la investigación en comunicación, ¿no? El tema central, que hizo también que Roberto y yo pensáramos en esta conversación como un disparador de preguntas, ¿no? Como un inicio de un debate que va a tener su continuidad. Como decía recién, Argentina y Colombia tienen, y están lejos, tienen una distancia, pero también, a pesar de que tenemos problemáticas distintas, estamos ambos países en situaciones de desigualdad en el marco de una región muy desigual en el contexto mundial. Entonces, bueno, también en estas charlas iniciales decíamos con Roberto, bueno, qué preguntas hacernos, ¿no? En función de disparar diálogos e intercambios, y bueno, preguntas, investigar para qué investigaciones, qué y cómo aportar desde la comunicación, desde dónde investigar y para quiénes investigamos. No son preguntas nuevas, ni son preguntas que, por supuesto, que creamos con Roberto, sino que son preguntas vigentes, presentes, creo, desde el mismo momento en que las ciencias de la comunicación se empiezan a conformar como tales. Con respecto a los temas de investigación, creo que con solo mirar el mundo convulsionado y en crisis que tenemos, nos sobran todo tipo de problemas, con lo cual no tendríamos problemas en elegir temas de investigación. Sabemos que la comunicación es una disciplina que se conforma a partir de otras disciplinas, es hermana, digamos, de otras disciplinas, de la sociología, de la historia, de la antropología, de la filosofía y de la psicología. Pero buscamos nuestra propiedad, nuestra especificidad, y la vamos también replanteando. Yo creo que esa pregunta, ¿no? La pregunta que seguramente a ustedes también les han hecho, bueno, ¿y un comunicador qué hace? ¿Una comunicadora a qué se dedica? ¿O qué puede aportar distinto a lo que aporta un sociólogo, por ejemplo, o un antropólogo? Bueno, es una de las tantas preguntas que nos interpela, y también nos interpela a la hora de elegir un tema de investigación o a la hora de hacernos preguntas de investigación. A mí, por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo personal, me han preguntado a partir de mi tema de tesis, del lado de las ciencias sociales me han preguntado por qué investigo conflictos ambientales por el agua si soy comunicadora social. Y al contrario, del lado de las ciencias naturales me han preguntado qué tienen que ver los imaginarios sociales con un problema entre dos provincias por el uso del agua, o qué podría aportar yo como comunicadora en ese problema. Bueno, yo creo que son preguntas miopes, digo, preguntas erróneas, porque dan cuenta de que no se están entendiendo que las tramas del presente están atravesadas por variables de todo tipo, variables materiales y variables simbólicas. Y aún las variables materiales se construyen desde lo simbólico. Bueno, por otra parte, acá quería hacer un paréntesis acerca de esta búsqueda de las ciencias de la comunicación en el contexto latinoamericano, ¿no? De su propiedad, de su especificidad. Y bueno, y me pareció pertinente pensar en este texto, un texto de un libro reciente, un libro editado hace 2 semanas, está digital, después se los comparto, o Roberto creo que lo tenés, se llama Pioneras en los Estudios Latinoamericanos de Comunicación. Justamente los autores son 2 comunicadores, Santiago Gándara, que también es profesor de nuestra universidad y de la UBA, y Yamila Geram. Ese libro está prologado por una investigadora argentina radicada ya desde hace muchos años en México, que se llama Delia Crovi Drueta, no sé si la han leído. Y ella hace un prólogo para este libro y dice que en América Latina es de resaltar, ella dice, es de resaltar la falta de visibilidad de trabajo académico femenino en las décadas del 70 y 60, así como de periodos anteriores. Dice, esto fue palpable en cualquier campo de conocimiento. Y otro segundo orden de exclusión en esos años es el desinterés ante los procesos de producción y difusión de ideas surgidas en los países periféricos. Bueno, ella, ¿por qué señala este segundo proceso de exclusión, más allá de esta exclusión de
de los estudios de la comunicación provenientes de mujeres investigadoras, ¿no? Porque justamente América Latina, si algo aporta al contexto internacional de estudios en comunicación, es en tres áreas que ella también ha estudiado en libros anteriores, que tiene que ver con los estudios culturales, un tema bueno, que ha sido uno de mis temas de investigación, la economía política de la comunicación y la comunicación alternativa. Roberto, vos me decís si voy muy rápido, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, va perfecto. Y ahí, además Daniel ya nos compartió el libro, el enlace para que la gente lo tenga. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, genial. Bueno, también hago un comentario más acerca de este análisis que hace Delia Crowley y que me permite por ahí introducir un poco algunos comentarios sobre la situación en Argentina. Ella se pregunta cuáles son los escenarios ineludibles en los estudios de la comunicación y habla de tres aspectos, ¿no? Primero, el periodismo como antesala. Nuestras carreras de comunicación, nuestras escuelas de periodismo y comunicación surgen poniendo, digamos, mucho énfasis en el periodismo como tal. Un segundo momento, dice ella, es la evolución de la investigación en comunicación. Esta evolución, por supuesto, tiene que ver con esto que mencionaba recién, del aporte de los estudios de Latinoamérica hacia la investigación de la comunicación en términos internacionales. Entonces, en ese tercer momento, bueno, una preponderancia, dice, del periodismo a la centralidad de la comunicación. Eso es fácilmente demostrable y comprobable, digamos, si miramos los nombres de nuestras carreras de comunicación. Entonces, bueno, un ejemplo, en Argentina los estudios de comunicación institucionalizados, es decir, los estudios de comunicación como tales, porque hay antecedentes desde otras ciencias, por supuesto, se inician con la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad de La Plata, que se funda en la década de 1930 y es reconocida como la más antigua y persistente de América Latina. Y después está la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, que nace en 1960 y está activa hasta el presente, pero con otros fines. Y volviendo al nivel, digamos, latinoamericano, un antecedente es, en la década de 1959, la formación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, que hoy es la CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, con sede en Quito, Ecuador. Que bueno, nace con el objetivo de formar periodistas, pero ofrece para toda América Latina cursos y seminarios de actualización para docentes, en los que participan investigadores notables de la información y la comunicación regional. Bueno, esto es para que ustedes vean, digamos, este paso de escuelas de periodismo que van cambiando, digamos, su enfoque y su énfasis, su objetivo hacia lo que es más la comunicación como tal, ¿no? Como la investigación. Hoy en Argentina tenemos entre 50 y 55 carreras de periodismo y licenciaturas en comunicación social. Siguen habiendo tecnicaturas únicamente destinadas a periodismo, pero la mayor parte de las universidades, que son públicas como las privadas, tienen en sus denominaciones la frase comunicación social y están más orientadas a esos estudios. Sin embargo, nuestros planes de estudio siguen teniendo una impronta muy fuerte vinculada al periodismo. De hecho, en particular la Universidad Nacional de La Pampa, que se crea en el año 94 y tiene una primer corte hasta el año 2002, ahí es donde yo estudio, digamos, y me formo. Después tiene un corte porque fue una carrera a término y después sí, a partir del año 2011 comienza a ser licenciatura en comunicación social únicamente. Bueno, nuestro plan de estudio se forma a partir de los planes de estudios de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, con una impronta, digamos, donde se articula la formación en periodismo y una formación orientada a lo que es la comunicación institucional y la planificación. Bueno, problemas, digamos, o intereses de los estudios de la comunicación en el marco de nuestros países latinoamericanos.
Delia Crowley también menciona en ese texto, y lo menciona en textos anteriores, bueno, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Nacionales de Comunicación de América Latina y el Caribe, la derivación en los trabajos de la Comisión McBride. Yo estimo que ustedes han analizado estos procesos y qué implicaron estas conversaciones y estos inicios, digamos, de pensar en políticas nacionales de comunicación, con lo que eso implicaba en términos de derechos, de acceso a la información, al conocimiento, a la expresión, a la defensa de otros derechos. Y esto, bueno, ¿por qué es un dato que tenemos que conocer, digamos, estos intentos por generar políticas de la comunicación? Porque van poniendo en agenda los temas que van digamos, a seguir desarrollándose en función de pensar no solo la disciplina como tal, no solo el rol del comunicador, la comunicadora, sino cuáles son los temas que desde la comunicación y desde la comunicación podemos aportar para pensar las problemáticas del campo social, ¿no? Un ejemplo que quería mencionar, y vuelvo al tema de la investigación, en el año 2013, alguien que ustedes conocen muy bien, Jesús Martín Barbero, fallecido recientemente, bueno, da una conferencia en la Universidad Nacional de Rosario. Rosario está en la provincia de Santa Fe, Argentina. El congreso se llama ¿Investigar para qué? Y ahí Jesús Martín Barbero denuncia en realidad la presencia cada vez mayor en los ámbitos académicos de investigaciones destinadas a cumplir con los objetivos del mercado, del sistema capitalista al cual adhiere ese sistema científico. Y uno de los ejemplos que da, también es muy cercano a ustedes, dice: Monsanto, avalado por la Organización de Naciones Unidas, crea una semilla transgénica desde Cali, Colombia. Es un tema que hoy sigue estando muy presente en Argentina, empresas transnacionales que avalan a través de el aval, digamos, de los gobiernos y por ende por nuestras universidades públicas, de las universidades, la investigación pensando, digamos, en intereses del mercado, en intereses propios de esas corporaciones. Entonces, bueno, él ahí hace esa advertencia, año 2013, por supuesto no es algo que surge en esos años, ya estaba presente, pero bueno, lo pone de relevancia. Entonces, bueno, volver a la pregunta, ¿no? ¿Para qué investigar? ¿Para quiénes investigar? ¿Cómo entender? ¿Cómo pensar desde nuestras ciencias de la comunicación? Como les decía recién, nuestras carreras de comunicación social en Argentina, la mayor parte, si ustedes entran por internet y entran a mirar esos programas de carreras, la mayor parte expone, digamos, cuál es el perfil del egresado o la egresada, y mencionan, bueno, que vamos a estar formados para analizar los fenómenos sociales de manera comunicacional, que nos van a dar herramientas para intervenir de manera crítica, profesional en distintos campos de la comunicación, que podremos ser capaces de implementar sistemas de comunicación, producir, planificar, construir sentidos y significaciones. Ahora, si a todos esos objetivos nosotros le sacamos la palabra comunicación, esos objetivos también están presentes en otras ciencias sociales, en otras áreas. Los economistas, los sociólogos, los antropólogos, los historiadores también se plantean ese tipo de preguntas y tienen los mismos objetivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos diferencia a los comunicadores sociales a la hora de problematizar y comprender los fenómenos sociales? Bueno, no voy a dar la respuesta porque no la tengo, pero es una pregunta abierta que la dejo para el debate, para justamente dar, digamos, el debate y el diálogo colectivo, y en todo caso tenerla presente como una constante. Y bueno, esa ha sido la pregunta que en mi caso, desde mi rol, digamos, de tanto profesional, ese ejercicio del periodismo que ejercí durante tantos años, como la comunicación social, desde que me empecé a formar, desde que empecé a trabajar en docencia e investigación, yo creo que es una pregunta que me sigue interpelando y como les decía hoy en el ejemplo,
es una pregunta que también me siguen haciendo, o sea, desde afuera me la hacen, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales. Bueno, como comunicadora, ¿cómo puedes abordar un problema ambiental? Entonces, bueno, hasta acá este comentario general. No sé cómo estoy de tiempo, Roberto. No, vamos muy bien, vas muy bien Bien. de tiempo, sí. Ahí Bueno, yo quería traer a colación un tema que ya nos pasó, por ejemplo, en el año 2006, nos pasó a nosotros, que querían que pasáramos de ser una facultad de comunicación social, en ese momento éramos facultad, no éramos solamente programa, a una facultad de comunicaciones, ¿sí? en Y plural. es en plural, ¿no? Incluso ni siquiera en singular, porque si por lo menos fuera facultad de comunicación, pero cuando lo planteas en términos de comunicaciones, hay otras universidades privadas, nosotros somos universidad privada, hay otras universidades privadas en el país que su facultad es facultad de comunicaciones, o sea, se ve el tema mucho más en términos informacionales y evidentemente muy cercano ya a la visión que pueden tener, por ejemplo, los ingenieros, ¿no?, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Lo digo porque ese matiz, y dimos el debate con un colega peruano, los dos sustentando y defendiendo que el énfasis... Te dejé de escuchar, Roberto, te habías quedado congelado. No sé si soy yo o... Algo, Ay, sí, creo que no, estaba diciendo que no nos pase a los comunicadores social como les pasó en algunas escuelas de psicología, ¿no?, que salieron del ámbito de las ciencias sociales y lo llevaron al ámbito de las ciencias naturales, ¿no?, o a las, digamos, facultades de salud, ¿sí?, dando un vuelco epistemológico muy fuerte a un campo de conocimiento. Entonces creo que el debate que planteas es muy interesante, luego si quieren debatimos sobre ello. Muchas gracias. perfecto. Okay. Sí, sí, por supuesto. Sí, todo lo que estoy comentando es en términos de poner en debate el diálogo y disparar después preguntas y, bueno, y por supuesto escucharlos a ustedes también. Bueno, yo entonces ahora voy a tratar de ser breve. Hice una presentación para poner un poco más de énfasis en lo que fue mi recorrido investigativo, ¿no? Pero también pensando en dar algún aporte para ustedes. A ver, díganme si se está viendo la presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Pensando, claro, pensando en nuestros estudiantes de la Universidad de La Pampa y también en ustedes que, como recién decías, Roberto, están iniciando el camino de construcción de una tesis. Entonces, bueno, son debates que la coincidencia es total porque los dos empezamos ahora en agosto a hacer este recorrido de ayudar a pensar en un tema de investigación, en generar un problema de investigación y plantear objetivos. Y bueno, y esta frase que le va a ser familiar a las chicas y los chicos de nuestra materia, de taller de tesis, porque la estuvimos debatiendo, ¿no? Esta frase también de Jesús Martín Barbero, donde él habla de cómo trazar nuestro propio camino, ¿no? A partir de este rol de cartógrafo. Bueno, es un texto muy lindo, el oficio de cartógrafo, no sé si lo han leído, está disponible en las redes también. Eh, me gusta porque expone este aspecto de creatividad que tiene el dibujar un mapa, el trazar un mapa y a la vez trazar nuestro propio camino, pero mirando hacia esos problemas que observamos que son de nuestro contexto social. Entonces, bueno, estas tres preguntas, ¿no?, que yo creo que son esenciales para quien quiera emprender una investigación en comunicación social en realidad, y en cualquier tipo de investigación social, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que despiertan mi interés personal? Justamente en la clase de ayer estuvimos hablando de esto, eh, y entonces en ese sentido pensar que nuestra investigación es una búsqueda intencionada, que requiere mucho trabajo, mucha voluntad, mucha pasión, mucha creatividad. Es una búsqueda realmente valedera, valiosa, y más si está orientada, digamos, a este segundo aspecto que señala esta pregunta, que es aportar al contexto sociocultural, ¿no? Entonces pensar desde esa pregunta, ¿qué clase de fenómenos sociales amerita nuestra mirada crítica? Y por último, por supuesto, y en conjunto, ¿qué ofreceríamos a partir de esta problematización y este aporte
y poniendo todo de nosotros, cómo problematizar nuestra disciplina para también aportar al campo de saber que es la comunicación. Así que bueno, preguntas disparadoras para seguir pensando. Esta frase también la usamos en las clases, ¿no? Pertinentes porque ese interés en la elección de un tema de investigación, en la construcción de un recorrido de investigación, está atravesado por un montón de factores, pero sobre todo estos que menciona Catalina Weinerman, ¿no? Las circunstancias históricas, políticas, económicas e institucionales. Hoy al principio decía yo, bueno, ¿qué nos une con respecto a, entre Argentina y Colombia? ¿Qué nos une? Bueno, nos une la desigualdad, ¿no? Nos une la desigualdad en toda la región, ¿no? Crisis sobran y problemas sobran como para pensar un tema de investigación. Y esta otra frase que seguramente ustedes también han leído a Robert Stake para estudios de caso, que la mayoría de nuestras investigaciones se basan en estudios de caso, también pone el énfasis no solo en la cuestión conflictiva de los problemas sociales, sino en la mirada desde la perspectiva histórica y lo que señala al final de la frase, que es el reconocimiento de que los problemas implícitos de la interacción humana, o sea, son parte, la problemática y la conflictividad es parte de la interacción humana, de lo social. Bueno, acá no se asusten que no les voy a trazar todo el recorrido de las investigaciones, pero lo puse así en términos de temporalidad. Yo me recibí en el año 2002 con una tesis de licenciatura que se llamó Jóvenes, Comunicación, Educación, y después continuó con una investigación a través de una beca del sistema universitario nacional, situándome desde los estudios de la recepción. Fue siempre los estudios de la recepción, y bueno, creo que también por eso lo cito tanto a Barbero, fueron, digamos, fue, digamos, el inicio de mi recorrido de investigación, ¿no? Era la pregunta por la posibilidad de desarrollar una lectura crítica, de si esa lectura crítica a través de los medios nos permitía leer otros problemas de la realidad social. Esa fue la pregunta fundamental, digamos, para generar esta investigación inicial de grado. Bueno, después el periodismo, como les mencioné, yo creo que el periodismo, ¿por qué lo destaco ahí? No solo porque también mi universidad en ese momento daba el título de periodista, sino porque más allá de un trayecto familiar, o sea, en mi familia hay muchos periodistas y venimos del socialismo y el periodismo, digamos, el periodismo me dio muchísimas herramientas a la hora de la investigación. O sea, realmente el ejercicio de pensar problemas sociales desde un lugar de generación de información y de cumplir un servicio social como es el periodismo, de formación de opinión, me dio muchas herramientas investigativas. O sea, sobre todo lo que más valoro como herramienta que me ofreció el periodismo es el aprender a escuchar, el aprender a escuchar y el tratar de ver más allá de lo que se dice, de lo que se expresa, de los discursos, el poner en duda esta cuestión de la contrastación de las fuentes que tenemos los periodistas, bueno, es una manera de poner en duda, de corroborar, de buscar la certeza a través de la corroboración de las fuentes. Por eso lo destaco. En tercer lugar, bueno, esto del programa de comunicación, como cuando me presentaste, Roberto, vos mencionaste que trabajé en la construcción de un programa de comunicación, de un plan estratégico de desarrollo de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, mi formación está orientada a la planificación y cuando surge esta posibilidad, que fue en el año 2017, la ciudad de Santa Rosa, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio del Interior de la Nación, emprende la tarea de construir un plan estratégico para la ciudad. Ese plan, lo que me permitió a mí, o sea, en el momento la duda que me planteé era de participar o no, porque ese gobierno no iba con la línea política personal, pero me planteé que era una posibilidad o una oportunidad de poner en práctica la teoría, es decir, de
de trabajar en un plan, en una planificación prospectiva y participativa, porque eso también fue súper interesante, llevar a la práctica la teoría que nos da la carrera y la formación. Y bueno, y lo que siguió después, por supuesto siempre a través de la docencia, fue la participación en proyectos de investigación hasta culminar en lo que es la tesis de doctorado. Y la problemática del agua y la problemática del río tiene que ver con un problema histórico de La Pampa. La Pampa es una provincia mediterránea que no tiene ningún río que nazca en su territorio. Los 3 ríos que la atraviesan, digamos que no disponemos no nacen en la provincia, entonces no disponemos del agua, y la escasez de agua es un problema muy, muy serio de nuestro territorio. Entonces, bueno, paso acá breve. ¿Cuáles fueron entonces las áreas temáticas que a mí en lo personal me convocaron? Y acá hago un comentario que creo que yo creo que no sé si es útil, ojalá que sí, en términos de, recuerdo cuando estaba terminando la licenciatura y yo decía, bueno, ¿qué tema elijo? Tiene que ser un tema que me guste, un tema que me permita proyectarme profesionalmente. La pregunta es cómo hago para sostener un tema, cómo hago para que ese tema me guste siempre o me guste mucho. Bueno, la respuesta es que no tiene necesariamente que gustarnos siempre, pero sí nos tiene que dar los elementos suficientes para hacernos sentir que nos apasiona. Entonces, bueno, a mí en ese momento me interesó la relación comunicación, educación, cultura y por ese lado fui, por los estudios de la recepción. Y yo creo que ahí, en la base de los estudios culturales, los estudios de la recepción, estaba ya mi interés por la indagación sobre las subjetividades, digo yo. Esto mismo que siempre me gustó a mí, desde el periodismo, mi ejercicio favorito eran los reportajes, conocer a las personas, entenderlas, saber qué piensan, qué sienten, qué perciben. Bueno, yo creo que en este primer recorrido investigativo ya estaba el germen, digamos, de lo que a mí siempre me interesó, que es la subjetividad. Bueno, eso es lo de la posibilidad de la planificación, ¿no? El trabajo en la comunicación institucional. Nuestra carrera sigue teniendo una fuerte impronta sobre lo que es la comunicación institucional. Y bueno, y finalmente esto que tiene que ver con el título de la charla, ¿no? La comunicación desde las teorías de imaginarios sociales. Una teoría que seguramente ustedes han leído textos sobre representaciones y generalmente leemos más sobre representaciones que sobre imaginarios, pero bueno, son 2 categorías que se complementan, que son absolutamente colaborativas entre sí, digamos, para ayudar a entender los distintos problemas sociales. Con esta pregunta de investigación, ¿no? Que cuáles son y cómo se relacionan entre sí los imaginarios sociales de los sujetos que intervienen en el conflicto por el río Atuel en territorio pampeano. Yo no me voy a extender en el desarrollo completo de lo que fue la tesis doctoral, si quieren lo dejamos para las preguntas, pero bueno, simplemente les muestro estas imágenes para que vean dónde se sitúa la provincia de La Pampa, en el centro de la República Argentina. Bueno, no sé, hago una mención rápida, pero el conflicto por el agua, como les decía, es de larga data, el conflicto por el agua del río Atuel y otro río también, el río Salado. El noroeste de La Pampa es una zona que tenía bañados, era una zona de humedales, y a raíz del uso, digamos, que hace la provincia de Mendoza, en el límite acá con La Pampa, Mendoza construye un dique para hacer un aprovechamiento del agua con fines de ganadería y generación de energía, y esa construcción del dique y embalse del agua, lo que produce en La Pampa es el desecamiento, ¿no? Entonces, a la provincia de La Pampa entraban 5 afluentes del río Atuel, en la actualidad entra uno solo, que es eso que ustedes ven ahí, es el único lecho del río Atuel que queda, se llama Arroyo de la Barda, y durante la mitad del año permanece así como lo vemos,
de secado y el resto del año recibe aguas de reuso de la provincia de Mendoza. Bueno, este, digamos, es el motivo del conflicto. Y yo lo abordé a este conflicto a partir de pensar en las comunidades de campesinos y campesinas que perduran en la zona, ribereña, que se adaptaron a otra forma de vida, pasaron, digamos, a construir como práctica social otro tipo de productividades, ¿no? Ganadería de subsistencia, como ustedes ven acá, estas son chivas, fíjense la tierra desecada. Y bueno, y construyo, digamos, mi problema de investigación a partir de pensar cómo la provincia de La Pampa construye un relato de despojo, basado en un despojo real del agua, pero lo construye a partir sobre todo de grupos urbanos, ¿no? Acá ven ustedes una manifestación mayormente de grupos políticos, sociales. La mayor parte de la gente que ustedes ven en esta foto no vive en esta zona. Y como contrapartida, esos pobladores, los campesinos y campesinas, que no reclaman el agua, que no reclaman y hasta la niegan, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo de conocimiento, comprender ese conjunto de imaginarios sociales que se manifiesta y se expresa en tensión. Y ahí es donde vuelvo al tema de la comunicación y esta pregunta, bueno, pero sos comunicadora, ¿cómo vas a aportar al conocimiento de este conflicto por el agua? Bueno, justamente porque las representaciones y los imaginarios sociales, que son colectivos, que son históricos, que son dinámicos, se expresan y se manifiestan, o sea, tienen algún asidero en lo concreto, algún asidero en lo concreto por completo y en lo no tan concreto, ¿no? Porque no siempre esos imaginarios son fácilmente observables. Y ahí es donde yo elijo esa perspectiva fenomenológica, ¿no? Y hermenéutica, interpretativa. ¿Por qué? Porque trato de poner en juego esa comprensión que tiene que ver con el ver más allá, ¿no? Con el ver más allá de lo concreto. De decir, bueno, no es que no están reclamando porque no les interesa, no están reclamando por un montón de otros motivos, que bueno, que ahí está el trabajo de la investigación y de lo que yo considero que fue el hallazgo o el resultado, que es pensar que hay otros imaginarios, además de esos imaginarios alternativos. Me voy adelanto rápido, pero después les dejo la presentación. A esos imaginarios dominantes, porque construyo esa doble faz de pensar imaginarios predominantes o dominantes e imaginarios alternativos. Y bueno, como les decía, creo que el hallazgo de mi trabajo tiene que ver con pensar que en ese grupo de pobladores que no reclaman por el agua hay otras subjetividades emergentes, que tensionan con esos imaginarios dominantes de despojo, y bueno, y pensar lo que como investigadores sociales estamos, diría, casi obligados a pensar, que es que nuestra sociedad no es homogénea, y que en esas heterogeneidades que se juegan está justamente nuestro rol de poner de relevancia las distintas miradas, ¿no? De disminuir la brecha de la desigualdad. Bueno, así que ese ha sido mi trabajo final en cuanto al recorrido investigativo con esta tesis, que si quieren otro día se las cuento. Y bueno, y también ustedes como investigadores o incipientes investigadores, más allá de lo que después vayan a elegir, ¿no? En cuanto a un camino más profesional o más académico, pensar en cómo construir esos datos, ¿no? Cómo obtener esos datos para poder analizar las problemáticas sociales, ¿no? Bueno, en mi caso yo me basé sobre todo en los testimonios, en un recorrido de 5 años de viajes, de relatos, de más de 45 entrevistas, de contrastación con la teoría, por supuesto, no olvidarlo, la triangulación. Y bueno, y pensar sobre todo, ya cierro con esto, a partir, digamos, de nuestra formación y de nuestro aporte, la investigación que hagamos, hacernos la pregunta de investigar para qué,
¿no? Investigar para qué, para quiénes, en pos de qué buscamos con esa investigación. En mi caso, yo cierro mi tesis, por supuesto, proponiendo líneas de continuidad y demás, pero diciendo que en un mismo territorio, como es la provincia de La Pampa, donde hay un imaginario social muy fuerte, dominante, que reclama por el despojo, al interior de la provincia hay un imaginario alternativo que tensiona con ese imaginario dominante, que está silenciado, que está invisibilizado, porque no se le da voz a esos campesinos y campesinas. Y entonces, justamente lo que digo al final es eso, ¿no? Que hay una situación de menoscabo de derechos ciudadanos, porque el hecho de no poder dar voz, más allá de que hay otras situaciones de vulnerabilidad y de falta de cumplimiento de derechos, porque son comunidades que no tienen acceso no solo al agua, sino a otros elementos necesarios para la vida, como es la educación, la salud, la conectividad, por supuesto la posibilidad de producir para la subsistencia. Bueno, en un mismo territorio esa tensión se expresa en esa situación de desigualdad. Así que bueno, yo lo que digo al final, y cierro con esto, es que si vamos a pensar en una sociedad que se tiene que transformar y que está reclamando por los derechos, bueno, desde lo que serían, por ejemplo, las políticas públicas, debería escucharse todas las voces y no solamente las voces que están legitimadas. En este caso, las voces de los campesinos y campesinas están invisibilizadas. Así que bueno, ¿investigar para qué? Muchas gracias, Andrea. Entonces, si quieren, comencemos a conversar en torno a algunos temas que detona la presentación de Andrea. Si quieren levantar la mano, yo inicialmente quiero, bueno, plantear algo y es ¿por qué estudiar imaginarios? O sea, ¿por qué Andrea, que es comunicadora, Roberto, ¿por qué trabajamos imaginarios? ¿Sí? Y pues hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues Andrea es comunicadora, es periodista. Yo, gracias a Dios, no soy comunicador. Gracias a Dios soy ateo y filósofo. ¿Sí? Entonces, hay un tema que a mí me parece clave y es, bueno, cómo, por lo que decíamos del apellido social, ¿sí? Que para mí hay que remarcarlo y creo que Andrea lo hace. Lo hacemos también desde el programa de comunicación social de la Universidad Autónoma, que somos una universidad privada, pero digamos masona, ¿no? Con una perspectiva liberal. Y, digamos, ¿cómo analizamos la sociedad desde la comunicación? ¿Sí? Pues se analiza estudiando lo comunicativo, lo simbólico, los discursos, ¿sí? Y cómo podemos intervenir, que es una palabra polémica, o transformar lo social, ¿sí? Lo podemos intervenir desde lo comunicativo. Por ejemplo, la semana pasada organizamos desde el programa de comunicación social un encuentro con la Comisión de la Verdad, ¿sí? Por primera vez en Colombia, después de 60 años de conflicto, vamos a tener una Comisión de la Verdad. Yo sé que ustedes las han tenido. Este país nunca la había tenido y se deriva del proceso de negociación de paz con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y yo les planteaba, por ejemplo, para que veamos lo comunicativo de los conflictos del agua, del conflicto armado, de otro tipo de conflictos, en los cuales, ¿qué podemos hacer los comunicadores? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? ¿Qué se puede hacer en las redes sociales? ¿Sí? Y yo hablaba de Joan Galtung porque me parece que es un gran referente, ¿sí? Que nos permite entender también cómo podemos intervenir los comunicadores o desde la comunicación, ¿sí? Galtung tiene un triángulo, él dice que hay una violencia directa, ¿sí? Que es visible, ¿sí? Que incluso empata con una violencia de representación, por ejemplo, en los medios de comunicación. Pensemos la violencia de representación contra la mujer, en muchos casos, contra las negritudes, contra algunas etnias o pueblos originarios, ¿sí? Pero esa violencia directa siempre bebe de una violencia invisible, ¿sí? De algo no visible que es la violencia cultural o la violencia estructural, ¿no? Que nos lleva, por ejemplo, a lo que estaba planteando
por ejemplo, Andrea, con la negación, ¿no? De esas necesidades o de esos imaginarios de la negación de algunos campesinos que niegan incluso sus derechos, ¿no? Y que nos llevan a tener ciertas actitudes. Cuando tú eres consciente de que la violencia real o los conflictos tienen una base cultural o una base simbólica, es ahí donde tú te das cuenta que puedes intervenir o transformar socialmente esa realidad, ¿sí? Y eso es muy importante. Hoy en día tenemos muchas herramientas tecnológicas, comunicativas, y ya no está en manos de unos emporios o unos pocos sectores elitistas en términos de tener medios de comunicación, tener las posibilidades comunicativas, sino que hoy en día se puede intervenir comunicativamente, ¿sí? Y transformar o intentar transformar esos imaginarios. Y por lo tanto, a través de los discursos y lo comunicativo, poder intervenir y transformar los sociales, sobre todo los conflictos sociales, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu charla, Andrea, en el sentido de que pone sobre la mesa la importancia de seguir incidiendo en ese aspecto de los imaginarios. Esa base es profunda, mental, que es la base de los conflictos. Por ejemplo, el machismo o la violencia de género se soporta en unos imaginarios sociales. Si hay una nueva noción, un nuevo imaginario de hombre, una nueva masculinidad, va a permitir transformar socialmente también y impactar ese conflicto. Entonces, ¿por qué, Andrea, por qué seguir trabajando esos imaginarios? ¿Sí? Por ejemplo, sobre el conflicto del agua, ¿no? Tema tan importante. Uh-huh. No sé si alguien también quiere intervenir a partir de este comentario, Roberto, o querés que vaya respondiendo, como me digas. Eh, a ver que si se animan a levantar la mano, levanten la manita que dicen por ahí y les vamos dando para que todo el mundo converse, sobre todo los estudiantes, ¿no? Lo que nos interesa, Andrea, a mí, nosotros podemos conversar en muchos ámbitos, ¿no? Pero lo más importante es que los invitados, los estudiantes, pues puedan dialogar entre ellos, incluso tenemos pensado en algún momento, ojalá, el sueño es que algún día los estudiantes se comuniquen directamente entre ustedes y que, por ejemplo, podemos abordar temas comunes comparados entre Colombia, España, no sé si con otros colegas de Perú, de México, sería una cosa interesantísima. Abordar, por ejemplo, el conflicto comunicativo del agua y ver qué está pasando en La Pampa, qué está pasando en Santander, qué está pasando en Lima, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si quieres. Sí, yo mientras se van animando a levantar la mano, preguntar o escribir en el chat, yo creo que tu pregunta dispara muchas respuestas posibles. A mí el tema de los imaginarios, que es un tema que realmente yo no lo había trabajado, sí había trabajado en representaciones, pensándolas como las representaciones son más asibles, o sea, son más visibles, más relacionadas, o relacionables, no relacionadas con lo visible. Y a mí la categoría de imaginarios, sobre todo posicionándome en esta mirada fenomenológica, hermenéutica, que yo, bueno, tomo mucho la literatura de Manuel Antonio Baeza, que es fundador de la RIR justamente y que tuve la suerte, digo que fue suerte de poder tenerlo como docente en una estancia. Lo que permite esa mirada fenomenológica de imaginarios sociales es pensar que hay instancias que no son visibles. O sea, lo simbólico no siempre está representado en algo visible, concreto, palpable o comprobable a través de los sentidos. Y el ser humano es así. Por eso la categoría imaginarios sociales que, que estudia y que por supuesto funda como tal Castoriadis, tiene una mitad, digamos, de su construcción desde lo que es la psiquis, de lo que son las mentalidades. ¿A qué voy con esto? Así como esa categoría de imaginarios permite pensar en que hay aspectos de lo social que no son visibles y por lo tanto no son representables, y no puedo decir, bueno, no quieren el agua las comunidades del oeste de La Pampa porque no les interesa, porque son ignorantes, no, sería una respuesta muy limitada. Hay muchos otros factores históricos. Los imaginarios sociales son históricos, son colectivos,
permite entender las mentalidades y esas mentalidades no son individuales. Este ejemplo que vos das del machismo, de lo que es el patriarcado, también se construye a través de imaginarios. Ahora, yo igualmente, es una categoría que a mí me atrae porque lo simbólico siempre me atrajo. Bueno, yo había empezado a estudiar literatura, me gusta la literatura, la ficción, me gusta la poesía, todo lo que tenga que ver con el orden de la expresión y de aquello no representable me llama la atención como, bueno, como una intención personal, digamos. Ahora, hagamos la salvedad también de que sigue siendo muy fuerte el sistema estructural material. Entonces, si bien es cierto lo que vos decís, Roberto, de que en el orden, digamos, de las comunicaciones y a partir de lo que abrió todo el sistema de Internet y el sistema informacional que se modificó, la estructura material sigue siendo muy fuerte, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, los discursos que se construyan a través de una élite o de un poder centralizado, como es el de los medios, sigue siendo mucho más fuerte que aquello que se puede hacer a través de, por ejemplo, las comunidades o los movimientos sociales que activen y que se manifiesten a través de las redes. Digo, sigue siendo una lucha desigual. Entonces, ahí también es donde nosotros investigadores, investigadoras, podemos hacer nuestro aporte de poner en evidencia eso, ¿no? De ponerlo en escena, de decir, ojo que sí, acá hay unas estructuras materiales y hay unas estructuras simbólicas y están vinculadas. Pero esa estructura material, bueno, estoy hablando básicamente de un sistema fuerte, un sistema capitalista, un sistema de mercado. Esta advertencia que hacía Barbero, sí, en plena vigencia, determina, porque podemos hablar de determinaciones, el funcionamiento, y no porque sea funcionalista, voy haciendo salvedades palabra tras palabra, determina, digamos, el funcionamiento social o esos fenómenos sociales. Entonces, bueno, digo, el campo de estudio a través de los imaginarios a mí me permite comprender un fenómeno social conflictivo desde muchas aristas, saber que lo material también se construye simbólicamente, pero que, como decimos en Argentina, a la hora de los bifes, los que siguen poniendo las leyes son esos sistemas fuertes, poderosos, elitistas, bueno, sesgados. Por ahora, esa respuesta. Me fui por otros lados, no tanto por el lado de lo que vos planteabas, ¿no? De la epistemología y el conocimiento. Muy bien. Andrea, yo tengo una pregunta respecto a lo que dijiste recién, porque no me quedó claro. Cuando hablas de que hay elementos simbólicos que por ahí no son palpables o no son registrables desde los sentidos, Uh-huh. ¿quiere decir que eso directamente esos elementos no se pueden detectar, no se pueden abordar, o sí se puede, pero de otra manera? O sea, cuando yo entiendo que cuando hay un elemento simbólico que no se materializa, por decir de alguna manera, quiere decir que no se puede ver en una práctica, en una acción o en un tipo de discurso. Uh-huh. Eso sería. Sí, me viene bárbara tu pregunta, Martín, porque Martín es estudiante de la carrera de la Universidad de La Pampa. Me viene bien tu pregunta porque, bueno, en una sola exposición no puedo desarrollar todo el trabajo que hice, pero una de las claves de mi trabajo fue pensar de qué manera yo podía describir y analizar, o sea, interpretar de manera hermenéutica, ¿no? Esas cosas que no son visibles, a través por supuesto, de los discursos, los relatos de los campesinos. Entonces, construí lo que se llama una malla temática, y en esa malla temática había tres elementos. Por un lado, lo visible, lo concreto. Lo concreto que sería, en el caso de los pobladores del oeste, la forma en la que viven, la forma en la que desarrollan sus prácticas sociales, cómo viven, cómo crían chivas, cómo comen, cómo se relacionan. Eso es fácilmente visible porque es cuestión de ir, verlos, estar con ellos. Bueno, fue un trabajo bastante etnográfico también. Después puse como un segundo nivel, al cual llamé medianamente observable, ¿no? No lo inventé, por supuesto, sino que lo extraje de toda la teoría fenomenológica. Ese
ese aspecto de lo medianamente observable tiene que ver con lo identitario. ¿Y lo identitario cómo se expresa? Se expresa en la relación con el otro, con la otra. Por ejemplo, la comunidad del noroeste de La Pampa está súper integrada, muy integrada, a la comunidad del sur de Mendoza. Entonces ahí yo encontré una clave de por qué ellos no reclaman tan fehacientemente como sí reclaman grupos urbanos. ¿Por qué no reclaman? Porque van a atenderse a los hospitales o centros de salud de Mendoza. Muchos pampeanos que viven en el noroeste son de Mendoza, nacieron ahí. Tienen familia, tienen casa algunos. O sea, hice una entrevista a una mujer como de 90 años que vive en el campo. Ella también tenía casa en Mendoza. Bueno, entonces esa construcción identitaria de yo con el otro, ¿no? No es fácilmente contrastable o visible, no se manifiesta directamente. Pero bueno, y después un tercer aspecto y el último, en categorías de imaginarios sociales hay un cuarto elemento que es el arquetípico, pero yo no me animé a meterme en eso, ya era demasiado. El tercer elemento era el elemento ideado o imaginario. Entonces ahí, ¿qué es lo que analicé? Analicé las percepciones, o sea, analicé la forma en que ellos, a través de la manifestación y del relato, por ejemplo, exponían temores, dudas, incertidumbres, miedos, proyecciones a futuro. Y bueno, y la forma, digamos, de poner todo eso en un texto, que es el resultado de la tesis, es haciendo un análisis interpretativo o hermenéutico de los textos que derivan de las entrevistas. Ahora, esas entrevistas necesariamente tienen que ser en profundidad, no alcanza con ir y hacer una observación participante o una observación de campo, digamos, y sacar conclusiones. Tienen que ser sí o sí a partir de textos. Bueno, son igualmente herramientas metodológicas, hay otras maneras. Pero bueno, básicamente esa es la cuestión, que aquello que es imaginario o ideado, que no es contrastable con una práctica, lo tengo que sí o sí, digamos, delimitar a partir de ese diálogo permanente, profundo, de reflexión, de contrastación con otros textos, con otras entrevistas, con literatura, porque hay, por supuesto, como en toda investigación, hay estudios previos, pero bueno, en imaginarios no, por lo menos para el caso que yo trabajé, no había estudios previos, solamente pocas menciones a lo que son las representaciones o prácticas. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Y Sí, sí, perfecto, gracias, Andrea. complementando un poco, Martín, es que adicionalmente, bueno, primero, como digo, los conflictos, en este caso el del agua, otros, yo que trabajo el conflicto armado en Colombia y, bueno, lo trabajo en España en otros contextos, tiene una base material, o sea, hay unos factores estructurales fuertes, o sea, hay una base estructural de los conflictos, desigualdad social, bueno, mil cosas, por ejemplo, aquí el tema de la corrupción, bueno, clientelismos políticos, bueno, hay unas cosas, pero siempre hay también una base simbólica, ¿sí? O ideal. Como digo yo, nosotros no somos economistas, ¿sí? Yo no soy agrónomo, yo no me dedico a la política, yo no puedo intervenir de pronto en esa base material o en esos factores estructurales directamente como puede hacer, no sé, un ingeniero interviniendo, construyendo un puente, ¿sí? Pero nosotros sí, como comunicadores, podemos intervenir simbólicamente, ¿sí? Cambiando las percepciones, cambiando las representaciones que hay de las cosas, cambiando los discursos, por ejemplo, para el caso colombiano, ¿sí? Es necesario desarmar el discurso. Nosotros tenemos un discurso muy fuerte. Por ejemplo, el estudiante que se retira de una universidad le dan de baja. Dar de baja es muy militar. O sea, tenemos una jerga muy militar, ¿sí? O deserta, el estudiante desertó de la universidad, ¿no? Pues fusilémoslo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer si es un desertor o una desertora? ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, y incluso la propia constitución de la ONU lo plantea, ¿no? Es que las guerras, ¿sí? Comienzan en las mentes. Los conflictos muchas veces comienzan en las mentes, ¿sí? Y es ahí donde se resuelve. Un muchacho del Boca
muchacho del Boca que decide agredir a uno del River, o uno de aquí del Millonarios, a uno del Santa Fe, ¿sí? O del Nacional de Medellín, es porque inicialmente hay una violencia de representación que tiene que ver con unos imaginarios, como dice Andrea, que tiene de sí y del otro, o sea, construye un otro que no es el otro, ¿sí? Sino es su otro. Y eso tiene una base simbólica muy fuerte que hay que trabajarla comunicativamente, ¿sí? Y eso lo podemos poner con todo, ¿sí? Con el tema que plantea Andrea y que sabe que yo también trabajo mucho, que es el tema de la violencia de género, la violencia de representación en los medios de comunicación en torno a la mujer. O sea, ahí hay muchos aspectos ahí muy centrales que nosotros podemos intervenir y podemos transformar socialmente. Y con otra cosa que es raro que quería plantear ahora el debate es, Andrea, cómo utilizar hoy en día la tecnología, ¿sí? Que eminentemente son sistemas comunicativos, informacionales muy potentes. O sea, cómo que esas investigaciones den pie a hacer propuestas de intervenir socialmente, pero a partir, por ejemplo, del hecho tecnológico. ¿Cómo lo manejan ustedes en la Universidad Nacional de La Pampa? ¿O cómo plantean, digamos, que ese impacto tenga un elemento tecnológico para, no sé, tener mayor impacto en lo social? ¿O lo hacen? ¿No? ¿Cómo lo manejan ustedes? No sé si puedo responder exactamente esa pregunta. Yo te escuchaba y pensaba varias cosas. Yo no sé si soy tan optimista como vos con respecto a la posibilidad de que nosotros podamos intervenir desde la comunicación para transformar elementos materiales muy fuertes. Yo creo que sí. O sea, me acuerdo, dijiste eso y pensé en una pregunta que me hizo Manuel Antonio Baeza cuando estaba allá en Chile, que me preguntó 2 veces, la primera semana y la segunda semana, que en un momento me dice, ¿para qué investigás? Él quería saber cuál era mi motivación por la cual yo estaba investigando. Y por supuesto me estaba midiendo, ¿no? Después nos reíamos. Yo le dije, investigo para conocer y para comprender. Ahora, de ahí por supuesto que en esa producción de conocimiento, si es que se produce conocimiento efectivamente, ni hablar de si se produce teoría, de ahí a que esa teoría, ese conocimiento sea tomado por los decisores políticos, por quienes tienen en sus manos la posibilidad de generar algún tipo de transformación social, y hay un recorrido larguísimo. Después, yendo por ahí más a tu pregunta, y yo le quiero dar la palabra a Daniel, mi compañero, que él también tiene otra mirada. Yo creo que nosotros, o por lo menos, no sé si nosotros, pero no pierdo de lado la mirada sobre que la tecnología está vinculada a la necesidad social. Lo estudiamos, incluso en teorías de la comunicación lo estudiamos mucho a través de Williams. La tecnología es un elemento más de construcción social. Y de hecho, por ejemplo, en mi trabajo, y eso también va a cuenta del título de la charla, para mí los medios de comunicación fueron una fuente más para incluso investigar, porque lo que yo pude investigar ahora no lo hubiera podido investigar de la misma manera en la década de 2010, donde Internet y las redes sociales no tenían el despliegue que tienen hoy. Ejemplo, las asambleas de reclamo por los ríos, la mayoría se manifiesta a través de las redes sociales. Hay una manifestación mucho mayor de ese movimiento social a través de lo que es Internet y de la tecnología que en lo concreto, en lo material, en la presencia, ¿no? Eso también fue objeto de análisis para mí. Entonces, bueno, ya me perdí, no me acuerdo cómo era tu pregunta, pero por ahí, referido más a lo que es el sistema universitario, bueno, también la virtualización a partir de la pandemia, por lo menos en las universidades nacionales de Argentina puso un debate en pie porque a los docentes se nos obligó, y a los estudiantes también se nos obligó a la virtualización, y eso lo que puso de relevancia de vuelta es la desigualdad, porque no hay acceso a la tecnología. Entonces,
miles, no sé si hablar de millones, pero miles de estudiantes del sistema educativo de todos los niveles quedaron fuera del sistema educativo con la virtualización. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones en cuanto al acceso a la tecnología y en cuanto a la disponibilidad de la conectividad. Entonces, ahí de vuelta volvemos al debate de si es lo material o es lo simbólico. Son las dos cosas, y lo material es muy fuerte y condiciona muchísimo lo simbólico. Entonces, la educación nuestra hoy está condicionada por el acceso a la tecnología, en gran parte. Sí, y yo creo que responde también un poco bueno, a esas herramientas que tiene un comunicador hoy en día, ¿no? Y digamos a esos dos panoramas que se le abre generalmente a los estudiantes, están estudiantes de Colombia, de Argentina, comenzando ese proceso y esa investigación en sentido estricto, ¿sí? Que yo les decía a mis estudiantes la semana pasada, no vayan a pensar que es menos que la investigación aplicada, ¿no? ¿Sí? La investigación en sentido estricto también puede ser aplicada, ¿sí? Sí. Pero puede ser aplicada de pronto en otros momentos profesionalmente, ¿sí? Te permite tener un pensamiento más estructurado, más, ¿sí? Tener más claridades, tener un discurso teórico conceptual que te permite luego explorar otras realidades sociales. Pero yo decía lo de la tecnología porque no es que yo sea ¿sí? Digamos, un idólatra del hecho tecnológico, pero sí que, por ejemplo, ayer estaba conversando, nosotros tenemos un semillero que se llama, de comunicación, género y convivencia. Tenemos varios semilleros, pero, por ejemplo, con ese semillero, con los estudiantes, trabajamos con organizaciones sociales, ¿sí? ¿Qué hacemos con ellas? Por ejemplo, pues ellas nos aportan el lugar, su objeto de estudio, el lugar de estudio, donde nosotros observamos fenómenos comunicativos y sociales, ¿sí? Y siempre les aportamos algo a estas organizaciones. Por ejemplo, puede ser una estrategia de comunicación digital, o sea, cómo manejar sus redes sociales, cómo posicionar su organización, cómo aumentar el engagement, la reputación, ¿sí? Y hablo de la cuestión de la tecnología porque es muy importante, digamos, esos aliados, ¿sí? Te voy a poner entonces el ejemplo del que estamos trabajando nosotros. Entonces, como ya tenemos esos aliados desde hace varios años, esas aliadas, porque son todas mujeres de la Fundación Mujer y Futuro, una organización de 40 años, la más importante feminista en el norte del país, ¿ok? Y como ya trabajamos con ellos produciendo contenidos para redes sociales, ¿sí? Es una especie de investigación, acción, participación. El estudiante está investigando y al mismo tiempo está participando. Pero ampliando la visión de los aliados y de esta investigación, decidimos, no es que ya no hubiera lo tecnológico, porque manejaban los muchachos diseño, redes, etcétera, sino que planteábamos, por ejemplo, buscar como aliados ingenieros. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto, ¿sí? Habíamos pensado hacer un manual de vocería para capacitar a mujeres líderes, ¿sí? De los barrios del área metropolitana de la ciudad, pero ahora, gracias a la tecnología, Andrea, y eso era lo que yo planteaba, nos asociamos con los ingenieros, ¿sí? Resulta que la universidad, por esto de transferencia de tecnología, una universidad de Texas, ¿sí? Le pasó un software de simulación de avatars y justo ayer estábamos conversando que qué bueno sería que además de capacitar a las mujeres en enfoque de género, en manejo de medios, que es lo que íbamos a hacer nosotros desde el semillero, desde el programa de comunicación, que además, por ejemplo, pudieran generar a partir de la simulación y unos avatars, por ejemplo, ser capaces de capacitar a las mujeres sobre cómo enfrentar situaciones por ejemplo, de violencia de género, ¿sí? O sea, crear un simulador, ¿sí? Que actúa en tiempo real, no es que sea un software programado, sino que actúa en tiempo real. Entonces, por ejemplo, el avatar puede ser pues un hombre violento que agrede verbalmente, que tiene intención de agredir físicamente,
y capacitar a las mujeres para saber cómo, digamos, deberían enfrentarse a esa situación, ¿sí? Para poder, digamos, salir, digamos, lo menos vulnerables de esa situación, ¿sí? A eso me refería como cómo las investigaciones pueden tener componentes tecnológicos fuertes, ¿sí? Para potenciar, porque al final somos resultado también de un hecho tecnológico hoy en día muy fuerte, ¿no? En términos comunicativos. No sé, Dani, si vos querés contar al colectivo. Yo, Sí. no, yo voy de atrás para adelante lo que venía pensando. Yo lo que me parece que sucede es que cuando llamamos tecnología, llamamos a algo que es el fenómeno de la convergencia. Es una imposición social, y si bien permite, en muchos casos, como que acaba de contar Roberto, una acción que de otro modo sería muy difícil, porque habría que organizar un roleplay en vivo, y eso tendría una visibilidad que capaz que esa mujer en un contexto violento la perjudica más que lo favorece, también genera mucho más excluidos. No solo en el contexto de pandemia, que todos los que no se pudieron conectar porque no tenían plato, porque no sabían, quedaron afuera. Yo acá, yo vivo en Buenos Aires y en lo que se conoce como el conurbano, o sea, territorios anexos a la ciudad de Buenos Aires, pero que no son de la ciudad, las escuelas, las universidades, la Universidad Nacional de Burlingame, salieron a repartir la bibliografía por los barrios donde vivían los estudiantes, porque no tenían dispositivos ni conexión, mucho menos dinero para comprarlos. Pienso, por ejemplo, en muchos trámites que se hacen por conexión digital que los ancianos. No va el anciano, hola, ¿qué pasa con la jubilación? No, le depositamos el sueldo y tiene que hacer una transferencia. Acá hay personas de 60 años que no saben qué es una transferencia, el sueldo, ellos quieren ir al banco, entonces digo, no me animo a hacer un balance, pero me parece que la expansión desigual tiene tantos beneficios como cierto imperialismo tecnofílico que otro montón de personas queda afuera de otras instancias, por ejemplo, comprar más barato. Aprovechar la promoción y comprate tal cosa. Bueno, ¿quién puede hacer eso? Los que tenemos tarjeta de crédito, los que sabemos manejar, los que aprovechamos las ofertas. Las clases populares tienen que ir al supermercado o a la librería y pagar precio pleno en efectivo. Acá se usa mucho el efectivo todavía en Argentina. Yendo en ese punto, lo que pone en escena la pandemia es esto, una imposición y una desigualdad. Respecto de la pertinencia de la investigación en tecnología que podemos hacer los comunicólogos, yo pensaba en el Big Data. Creo que somos las personas más capacitadas para analizar Big Data, que sigue siendo un trabajo artesanal, un trabajo pesado. Digo, todos saben el Big Data que todo lo que nos cobran las redes sociales por usarlas, en teoría sin un aporte monetario, eso tiene que ser desguazado. Los robots separan el hola buen día del me compré un perfume por Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa de comercio electrónico de Argentina, por Amazon, digamos, ¿no? Mercado Libre es el Amazon de Argentina y los países limítrofes de Argentina. Aquí también estamos con Mercado Libre. Ah, tío, llegó allá nuestro compatriota Marcos. Mire, Sí, bueno, sí, ya nos invadió y Amazon no pudo entrar. Mira vos, digo, está bien. Ahora es uruguayo Marcos Galperín. Digo, para no pagar impuestos se mudó a Uruguay. La diferencia demográfica de Argentina y de Uruguay, de PBI, hace que muchas personas, digo, y estamos cerca, desde Buenos Aires es una hora de barco. Crucen el río. Cruzamos el Río de la Plata. Digo, de hecho, tardo más en ir a Santa Rosa que en ir a Montevideo. A Montevideo en barco. Si quiero ir por tierra, sí tardo lo mismo. Bien. Entonces ahí hay una especificidad. Después están todas las ventajas que tiene la tecnología para investigar, para manejar grandes masas de datos, para acceder a otras cosas. También está la imposición de las militancias de tener una conexión con las redes.
Digo, hoy en día si yo le digo a una persona, supongamos que milito en un partido político, le digo, che, te llevo el diario en papel, van a mirar y van a decir, no, mandame un link, y lo leo por el celular, que papel, ¿para qué quiero? ¿Vas a venir a mi casa? ¿Dónde tengo que ir a verte? No, mandámelo por internet. Digo, el Bidacta no como algo del futuro, sino como algo del presente, digo, que podemos intervenir. Respecto de la capacidad de intervención, yo cuento dos experiencias personales porque son las que mejor conozco. Acá en Argentina hubo un conflicto muy grande en el año 2007, Andrea, ¿no? El conflicto con el campo. 2008. 2008, entre la entonces presidenta Cristina Fernández y los productores rurales, en la cual el medio más poderoso del país, lo que se conoce como el diario Clarín, que algunos deben leer, el diario Clarín se alineó con este sector y, digo, como hacen todos los medios, ¿no? Ya, digo, son todos estudiantes avanzados, saben que la objetividad periodística es una fantasía. En ese momento, yo era un docente relativamente novel, hacía 4 o 5 años que me dedicaba a esto, nos convoca un grupo de docentes, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la Universidad de Buenos Aires, a decirnos, habría que hacer un estudio sobre las intervenciones políticas de Clarín. Con lo cual, hubo ahí un pequeño conflicto, porque dijimos, mire, decano, el decano era profesor de otra carrera. No hace falta que lo haga, porque ya está hecho. Si algo tiene estudiado la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es estudiado el Grupo Clarín. Y hay tesis y tesis y tesis y tesis de su estructura de propiedad, sus programas fetiches, todo, incluido mi trabajo. Bastante antes en el tiempo, yo empiezo a trabajar en investigación trabajando violencia en el fútbol, casualmente. Convocan esto era lo que se dice en el mundo empresarial un junior, tenía meses, convocan a los chicos de la cátedra, ya lo escucharon, convocan al director, un profesor que se llama Pablo Lavarce, bueno, ¿qué se puede hacer para atenuar y erradicar la violencia en el fútbol? En el año 99-2000, el enfrentamiento violento entre los integrantes de grupos violentos del equipo de fútbol era tan feroz que una de las hipótesis que se manejaba era que no eran aún más cruentos porque los propios protagonistas se regulaban. Digo, la inacción del Estado era tremenda. Entonces se presentó un programa, imitando un programa de acá, un programa de allá, qué se puede hacer, esto, el otro, aquello. Lo miran, los vamos a llamar en un tiempo. Esto me lo cuenta el entonces jefe mío. Cuando solo le dice, no, mira, es muy caro y muy lento. Mejor seguimos contratando y ponemos más policía en la calle. Entonces, la incidencia de nuestras planificaciones, que hay que hacerlas, como vos decías, la investigación en algún momento sirve y no escapa a la correlación de fuerzas y a la urgencia que tenía el funcionario, que no me acuerdo quién era, bueno, que los policías se dejen que los policías, ay, qué fallido, que, que los barra bravas, como se les dice acá, a las torcidas, a los grupos de hinchas, se le dice acá, a la gente, a los fanáticos de fútbol organizados en grupos violentos, detuvieran su accionar. ¿Por qué? Y con esto cierro. Esos grupos violentos forman parte, no son grupos sueltos desviados, como diría Becker. Son grupos absolutamente funcionales a determinado entramado político-sindical, porque ofician de grupo de choque, ofician de seguridad. Acá en el año 2010 asesinaron a un militante político, a Mariano Ferreira, y el asesino material, la persona que dispara el arma, era un integrante de un grupo de estos violentos de fútbol. Digo, es imposible separar a los presidentes de los clubes de fútbol de los grupos violentos, porque se necesitan
porque los mantienen, porque se garantizan apoyos mutuos. Entonces, claro, si uno hace una acción que va a hacer que los grupos violentos no necesiten de estos dirigentes, la acción va a caer en saco roto. Digo, siempre, nunca estamos por fuera de las relaciones de fuerza que habitan los contextos en los que vivimos. Me callo. Sí, es muy interesante, ¿no? O sea, tampoco pensar que la transformación va a ser radical, revolucionaria y de un día para otra, ¿no? Sino, yo creo que cuando hablamos de temporalidades en lo comunicativo y sobre todo en lo simbólico y más en lo cultural, estamos hablando de mucho tiempo, incluso a veces yo hablo de generaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso, pero sí que hay que intentar intervenir. O sea, ¿qué hacemos, por ejemplo, en un país como Colombia, con 60 años de conflicto armado? ¿Sí? Y con un montón de procesos, yo creo que hay como unos 24 procesos de negociación con guerrillas, nuevas constituciones como la del 91. Ahora vuelven a hablar de amnistía, que ya hemos tenido un montón de amnistías en este país. O sea, ¿cómo resolvemos eso si no intervenimos, como digo yo, desarmando el discurso en medios de comunicación, en redes sociales, que es totalmente basado en una visión dialógica del mundo? Estás conmigo, estás contra mí, muy parecido a las barras bravas que estás planteando, Daniel. ¿Sí? Y yo creo que solo interviniendo ahí, pero con periodos de tiempo muy largos, ¿sí? Como Sí, digo yo, claramente. generaciones, y sobre todo con jóvenes, ¿no? Yo creo que cambiar, y en eso no sé qué piensa Andrea, pero cambiar imaginarios sociales de una abuelita de 90 años es imposible. O sea, sí. Mejor dicho, es más fácil mover una montaña que cambiar los imaginarios patriarcales que tiene la señora, ¿sí? O el esposo. Eso es muy difícil. Yo creo que eso es lo bueno que tenemos los que trabajamos todos los días con jóvenes. El otro día estaba en la Comisión de la Verdad y decían, nos encanta estar con jóvenes. Digo, es que yo estoy todos los días con jóvenes, ¿sí? Y yo creo que es ahí con los jóvenes, ¿sí? Los que se pueden ellos, ¿sí? También nosotros colaborar en su transformación, cambiar esos imaginarios sociales, por ejemplo, frente a la naturaleza, frente al cuerpo, ¿sí? Frente al otro, porque muchas veces también se generan muchos otros ahora, ¿no? ¿Sí? Hago Y un sí. comentario breve a partir de lo que dice Daniel y lo que decís vos, Roberto. Primero que quizás yo soné demasiado elocuente diciendo que no era tan optimista, pero nosotros en nuestra carrera tenemos la posibilidad de la investigación aplicada y de hecho hay muchas tesis de grados, bueno, no tuve tiempo de desarrollar es mucho para una sola conversación. Nosotros tenemos muchos trabajos de investigación en investigación aplicada, entonces le llamamos trabajos de producción y muchos vienen derivados de prácticas que los chicos y chicas realizan en prácticas comunitarias. Esto que vos mencionaste, investigación-acción, tenemos trabajos de desarrollo de redes, trabajos con grupos de bibliotecas populares, grupos de mujeres, intervenciones en centros de salud. O sea, hay desde la comunicación trabajo situado, contextualizado, digamos, con vistas a resolver problemas y a partir de un diagnóstico. Entonces, quizás eso no lo dije, pero efectivamente nuestra universidad también tiene esa posibilidad y lo hace. Con respecto a lo que vos decís de la imposibilidad por ahí de cambiar imaginarios sociales ya abroquelados, yo no sé, no ha sido mi tema de investigación en la cuestión generacional, pero fíjate que la mención que hice a la lucha feminista por el ni una menos y el logro de la ley de educación por el aborto, mejor dicho, y derechos laborales trans, te puedo asegurar que en la sociedad argentina se ha producido un cambio muy, muy fuerte en los últimos 5 años a partir de la lucha del ni una menos y ha puesto realmente el tema en debate a nivel de las familias y te puedo asegurar también por una cuestión así de vivencia personal, de diálogo con mis hermanos, con mi padre que es mayor, realmente genera cambios, los cambios sociales generan cambios al interior de los discursos. Entonces, como decíamos hoy, los imaginarios son dinámicos. No quiere decir esto que vamos a erradicar el patriarcado. Es una lucha permanente y no hay que dejarla. Pero
pero yo creo que hay mucho dinamismo, digamos, en esa construcción simbólica o imaginaria. Y bueno, nada, eso, decir eso, que no me atrevería, digamos, a afirmar que sería imposible cambiar un imaginario. Por supuesto que lo sabrás vos mucho mejor que todos, el imaginario, por ejemplo, construido sobre la sociedad colombiana vinculado al narcotráfico, bueno, es histórico y por supuesto, bueno, es tu trabajo desarmar ese discurso, ese imaginario y poder comprenderlo, y no quiere decir que vas a generar un cambio por una intervención, pero es muy dinámico, es muy dinámico. Sí, bueno, sí es un tema que he trabajado y era un poquito, y lo he trabajado incluso con los colegas, con los estudiantes en semillero de investigación, en otro semillero que se llama Comunicación, Cultura y Medios. Y es curioso, ¿no? Cómo en los medios se genera un imaginario, por ejemplo, series como Narcos, Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Un imaginario del colombiano que es muy paradójico, similar al imaginario que ahora estamos construyendo como país en torno al migrante venezolano, ¿sí? Entonces, siempre se genera un otro, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar, y pensando en los estudiantes, que el debate que estábamos conversando con Andrea, con Daniel, es para que ustedes tienen que buscar sus equilibrios, ¿sí? Entre, bueno, eso que voy a hacer, si va a tener ese tema de investigación, ese proyecto que voy a desarrollar, esa tesis de grado, ¿sí? Va a tener un componente teórico fuerte, ¿sí? Si me digamos, voy a apostarle a lo metodológico, a la sistematización, porque puede ser muy bueno teórico, pero si no hay un ejercicio de sistematización sólido, justo antes de esta charla estaba a otro colega que conoce a Andrea, estaba leyéndole un artículo a Ignacio, ¿sí? Con otros colegas de la red, y yo les decía, pues muy sólido teóricamente, pero hay un salto entre la teoría y la interpretación, pero ¿dónde me muestras tú de dónde sale esa interpretación? O sea, lo metodológico, ¿sí? Y el otro componente, o sea, tendríamos lo teórico, tendríamos lo metodológico, y lo otro es el impacto, ¿no? O la transformación, la apuesta, porque que sería más la investigación más aplicada, ¿sí? Ponerle el fuerte ahí. De pronto no es que no tengamos, digamos, unos referentes teóricos sólidos, no es que no tengamos una metodología, pero nuestra apuesta, ¿sí? Va a ser que todo eso va a estar al servicio de, por lo tanto, lo fuerte va a ser Se congeló tu transmisión, Roberto. Bueno, no sé si es para mí o para todos. No, yo tampoco dejé de escucharlo. Sí. Ahí está, está de vuelta. Ahí volvió. No, y eso que yo estoy es en el Ecuador casi. Pero me congelo, ¿cierto? Me volví a congelar, no sé dónde me quedé. No sé si, ojalá algún estudiante pudiéramos, por favor, no sé, no les, una inquietud, quieren preguntar algo sobre lo que se investiga van a pensar que somos tímidos, ¿no? Sí, somos resultado de esa pandemia que Sí. nos encerró demasiado. Nos encerró demasiado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces yo lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a agradecer evidentemente a Andrea, bueno, como he dicho, por tu generosidad, por tu solidaridad. Como conversamos, esto le apunta digamos, a que nuestros estudiantes tengan otras formas de ver, ¿sí? Tengan otras miradas, otras perspectivas. Incluso hablábamos de la posibilidad de la diversidad cultural, ¿no? Acercarse a otros contextos. O sea, nosotros lo hacemos es por los estudiantes, lo sabe Andrea, ¿sí? Otra cosa luego serán los procesos, si formalizamos o no formalizamos, pero eso, el objetivo inicial no es ese, es el que les estamos diciendo. Bueno, espero también encontrarnos en la presentación en la Universidad Nacional de La Pampa. Espero que otros colegas también participen, estudiantes, ¿sí? Entonces, para mí es una experiencia muy grata. Es la primera vez que lo hago en los cursos
digamos, de fundamentos de investigación. Nosotros tenemos una línea de 2 años en proyecto de tesis de grado en comunicación, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto en algún otro momento nos podamos encontrar más adelante, ¿sí? Pero pues para mí ha sido muy grato, Andrea. Sí, Muy muchísimas amable. gracias. Sí, gracias a vos, Roberto. Y yo pienso que esto es, como dijimos hoy, el inicio, el puntapié, porque estaría buenísimo que, bueno, próximamente vos con tu equipo de colaboradores y ojalá que estén también los estudiantes y las estudiantes, habíamos acordado que nos vas a contar un poco sobre tu trabajo y haciendo un poco de énfasis en la metodología. Y también estaría bueno que pensáramos incluso en un tercer encuentro donde se cuenten los proyectos, ¿no? Acá, bueno, están presentes 3 estudiantas de la Universidad de La Pampa y ellos ya están elaborando temas, pensando sus investigaciones y bueno, creo que en el debate está la riqueza. Yo creo que esto es el inicio y va a continuar. Así que muchísimas Sí, gracias a ustedes. nosotros, es que esta es la cuarta semana, ¿no? Estamos apenas comenzando. Ujú. Sí, los muchachos ya han mostrado un interés que es normal, es lo que hablamos de los contextos, ¿no? Ah, por ahí levantó la mano. Espera, ahora le paso la palabra a la persona que levantó, pero déjenme cerrar un poquito la idea. Y es, digamos que, dada la coyuntura de Colombia, creo que lo vieron las protestas sociales fuertes que ha habido, venimos de un conflicto, ¿no? Armado muy fuerte, se creía que íbamos a pasar un posconflicto, pero pues era evidente que es muy difícil no vivir en el conflicto, sino lo importante es saber resolver los conflictos, sobre todo pacíficamente, ¿no? Para el caso de este país, ¿ok? Y entonces la gran mayoría de los estudiantes están muy enfocados en qué papel cumple la comunicación en ese vínculo social, en ese relacionamiento, cómo potenciar, por ejemplo, desde la comunicación el trabajo en equipo, lo que se llama networking, ¿sí? Están muy interesados digamos, en cómo, un poco lo que conversábamos ahora de ver la cultura o ese constructo, esos imaginarios como un obstáculo para la convivencia, ¿sí? Bueno, démosle la palabra. ¿Quién ha levantado la mano? Es que no veo la manita. Perdón. ¿Quién levantó la mano? Ay, yo tampoco la veo. Yo, profe, Levanta la mano. Hágale, Valentina. profe, pues como lo decían, creo que sí sería bueno un tercer encuentro, ya cuando tengamos más o menos como los temas bien enfocados para recibir como el apoyo o esa idea de toda la experiencia que ellos tienen. Entonces sería muy gratificante para nosotros poder nutrir más la idea y recibir como un concepto desde otra perspectiva. Pero como no siempre vamos a hablar los profes, yo creo que ese tercer encuentro sería hablando los estudiantes. O sea, Perfecto. sería Sí, claro. muy bueno, Valentina, que tú y tu grupo presentaran su proyecto, que sus colegas argentinos estudiantes presentaran sus proyectos y entre ustedes conversaran y nosotros ahí seríamos, sí, más o menos como han hecho ustedes, apagaríamos la pantalla. No, pero quiero decir, nosotros seríamos los que escucháramos, los que orientáramos un poquito de pronto, pero sería muy bueno que ustedes se empoderen y tomen las vocerías del proceso, porque al final son ustedes, ¿no? O sea, los que salen beneficiados, como digo yo, de estos procesos. Ustedes tienen que demandar. Yo lo veo muy posible, Adriana, esto que planteás, porque incluso con Daniel siempre hacemos hincapié en las clases, que es justamente en la modalidad taller y debate donde la investigación se nutre, ¿no? No solamente en la lectura de la literatura, en la búsqueda del tema, en la búsqueda del director, en la escucha nomás del propio compañero te va a aportar, o una pregunta que te hagan te va a despertar a vos una pregunta que quizás no te hiciste. Así que lo vamos a charlar, pero nosotros, por ejemplo, tenemos pensado ya para octubre una primera exposición de los y las estudiantes, donde ahí tienen que contar su tema, su problema de investigación, y perfectamente lo podríamos abrir. No tenemos ningún problema, coordinamos los horarios en todo caso.
Sí, pero sí. es muy realizable. Ahí la cuestión es que nos coordinemos en los tiempos, porque como se manejan temporalidades diferentes, pero nosotros también más o menos tenemos la presentación también a final de octubre. Ujú. ¿Sí? Ya lo organizamos, Sí, de pronto, aunque es el 19 de noviembre, pero podríamos de pronto adelantar un poquito la idea para que se hiciera entre los dos países, ¿no? Me parece, porque es que están más o menos trabajando al mismo ritmo, o sea, comenzando similar, dos contextos diferentes, culturales, sociales, ¿sí? Universidad privada, pública, también me parece interesante esa mirada, no sé qué piense Andrea, Daniel. A mí bueno, yo trabajé también lo público, soy egresado siempre en lo público, pero me parece que todo tiene su fortaleza y sus puntos de mejora cada uno, ¿sí? Y yo creo que se retroalimentan a veces. Es, ¿sí? es muy realizable y es un ejercicio muy necesario cuando uno expone su tema, pensar que quien lo escucha no es la persona que vive al lado, que vive en la ciudad. Eso lo aprendí también con la investigación. O sea, uno tiende a vivir en su mundo chiquito, ¿no? En su ciudad, en pensar que el mundo gira alrededor de uno. Y entonces cuando uno lo tiene que exponer, por ejemplo, en este caso, hacia compañeros y compañeras de Colombia, seguramente en esa misma exposición ya les va a brindar otro panorama. Así que lo veo absolutamente realizable. Sí, y las preguntas creo que son mucho más incisivas, ¿no? Porque descentran más porque está parado en un lugar muy diferente. ¿Sí? Por lo tanto, descentran y te obligan, te exigen a ti a pensar desde otro lugar. En este caso, al estudiante le exigiría pensar desde otro lugar literalmente muy, muy lejano. ¿Sí? Puede ser una idea muy sugerente. El siguiente paso sería entonces, digamos, yo participaría como invitado, Andrea, cuando tú plantees, cuando lleven más la cuestión metodológica, acordamos. ¿Sí? Yo quería que Andrea participara al comienzo para abrir las posibilidades de los temas. Ellos ya más o menos ya conocen los temas que han abordado otros colegas a nivel local, ¿sí? Conocen algunos aspectos de algunas investigaciones de lo nacional. De pronto se insertan en una investigación nacional alguno de ellos que va a mirar con una perspectiva comunicativa y a producir unos reportajes sobre masacres en el país. Entonces, de lo cual sabemos mucho, por desgracia. Entonces, cubriríamos algunas de las masacres que se han perpetrado en los últimos años en las zonas cercanas a la ciudad, en la región, pero hace parte de un proyecto nacional. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces no me resta entonces más que despedirnos, agradecer, parar la grabación. Ha sido un lujo, sinceramente. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, sí. Muchas gracias para todos. A ustedes por participar. Muchísimas gracias. A ustedes por la escucha. Muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos. Un Muy abrazo. amables. Gracias. Que tengan muy buen día a todos. Muchas Buen gracias. día. Adiós, Andrea. Muchas gracias. Voy a detener la grabación. Sí, eso te iba a decir, que detengas la grabación. Bueno, Rob.